Lo prometido es deuda y Ujú. tenemos un modus operandi muy especial. Por primera vez, Bautista Basso nos trajo una nota que no es una nota, es un notón. Bienvenido, Bautista, ¿cómo estás? Bien, chicos, ¿ustedes cómo están? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. muy emocionados por lo que Sí, yo, viene. yo también muy emocionado. Hay que agradecerle a Facu también, que nos consiguió el contacto Nuestro principalmente. productor de la hostia. Sí, pero bueno, nos consiguió a Miguel Sileo. ¿Quién es Miguel Sileo? Él es un ex negociador de la policía y ex miembro de las Fuerzas Especiales Halcón. Entre sus casos salvó a 168 víctimas. Hoy está jubilado, vive en Necochea y da cursos virtuales sobre gestión de riesgo. Y entre sus casos más populares se encuentra el robo del siglo, que fue el intento al Banco Río en Acasuso. Miguel, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo a toda la audiencia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Mira, Muy bien, por suerte. bueno, me alegro. Como primera pregunta, me interesa más que nada saber, en una negociación, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en cuanto al personaje con el que tenés que negociar, qué tenés que saber con antelación y cómo tenés que evaluar la situación principalmente? Bien, vos ahí nombrás algo que es importante, que es lo que tenemos que saber de la persona. O sea, acá la información de con quién vamos a negociar es importantísimo. Si no sabes con quién, es imposible. Entonces ahí juega un rol importante la policía local. Normalmente, o sea, en el caso puntual mío, que yo estaba, como bien hiciste en la introducción, trabajaba en las Fuerzas Especiales del COM, que abarca toda la provincia de Buenos Aires. Y sabemos que es bastante grande, ¿no? Entonces, de acuerdo al lugar donde se estaba llevando a cabo esta situación, hasta que arribábamos al lugar, había un tiempo que a veces eran bastante considerable. Entonces, ahí está el trabajo de los locales. Claro. Nosotros, yo hablo del pasado porque yo hace ya 5 años estoy ya retirado, pero empecé a negociar allá por el 2003. Entonces, en ese momento de la historia de la policía, nosotros capacitábamos a todas las policías de distintas regiones en algo que se denomina primer interventor. O sea, que es los policías que llegan a la situación en primera instancia y cómo tienen que preservar esa situación, si la pueden resolver mejor o mantenerla en stand-by hasta que llega el negociador profesional. Ok. Y en el mientras tanto, bueno, averiguan quiénes son, por qué están ahí, todo eso. Claro, tener información de quién estás ahí, bueno, negociando. ¿Cómo estás, Miguel? Augusto te saluda. Es interesante que nos cuentes también cómo es la sensación, ¿no? O sea, la sensación de uno al estar negociando, porque muchas veces hay vidas detrás de esa negociación. Sí, siempre hay vidas. O sea, a nosotros nos entrenan para eso. O sea, yo eh, siempre cuento esta historia. Yo nunca pensé que iba a ser negociador, convengamos esa parte. O sea, uno entró a policía, yo entré a policía con otra perspectiva y lo mío era ser operador táctico. O sea, yo soy comando de fuerzas especiales, o sea, la parte operativa. Claro. Después, por un problema que tuve cervical, un problema de salud, no podía ya, no tenía los exámenes físicos para estar dentro del equipo táctico. Entonces pasé a otra situación de un curso que yo había realizado unos años antes, en el año 1999, que eran todos chiquitos, este, de negociación. Entonces empecé a negociar en contra de lo que yo realmente quería, porque para mí la negociación era una cosa que era un complemento en las tomadas de rehenes, pero a ver, fíjense ustedes, la dicotomía que tiene esto es increíble. Hay una miniserie que se llama Waco, que es la historia de los davidanos en Texas, donde ahí se ve claramente lo que pasa entre los negociadores y los tácticos. Hay una ruptura. O sea, ¿por qué? Porque el equipo de negociadores quiere negociar hasta las últimas instancias y sacarlo por medio de la negociación. Y a veces eso no sucede porque las negociaciones se dilatan, las personas no están en condiciones de seguir negociando, hay una actividad que va en detrimento de las personas que están de cautivas, entonces ahí pasa al plan B, que es el ingreso táctico, ¿no? Y en esa serie se ve clarísimo cómo se empiezan a pelear. Y yo no es que pensaba eso, pero para mí la negociación era un rol secundario dentro, equivocado, ¿no? Porque después, cuando empecé a negociar me di cuenta de lo fundamental que era. Y tiene mucho que ver con la preparación, es fundamental. Uno se prepara para eso, para enfrentar una situación donde hay muchísimo estrés, donde siempre hay vidas por medio y donde, claro, vos no estás negociando una latita de cerveza, estás negociando vidas humanas. Pero claro, ahí está la preparación. Y acá estabas mencionando la cuestión de que hay situaciones en las cuales uno tiende a tener que dejar la negociación dado que se dilató o que no funcionó.
¿Cómo te das cuenta que la negociación no está yendo a tu favor? ¿Hay alguna señal acerca de eso o simplemente es percepción? Claro, nosotros lo llamamos indicadores de violencia. O sea, hay algo que ya deja de funcionar, a ver, vos fíjate, ¿no? Cuando vos tenés un problema laboral, ¿no? Y ya tu jefe no te atiende y te manda al secretario, evidentemente ya hay un problema grave porque ya ni siquiera habla con vos. Ellos ya te está indicando que si la persona que estaba siendo tu interlocutor ya deriva en otra persona, bueno, ese es un indicador de que esta cosa no va bien. Como ese varios, no voy a enumerarlos por razones obvias, ¿no? Pero hay indicadores de violencia que te van indicando que la cosa no va funcionando. Como también hay indicadores de que las cosas van bien, ¿no? Que lo que uno va llevando adelante, que va prosperando y que sale como uno quiere, que todos salgan con las manitos hacia arriba, entregándose y las víctimas sanas y salvas. Ahora, Miguel, del otro lado, ¿no te pueden hacer creer como que las cosas están yendo mal? Bueno, cuando hicieron en la introducción nombraron un hecho puntual que era la situación de rehenes del Banco Río. Claro. En el caso puntual ese, en la interlocución, que no es la película, que no es lo que se ve en televisión, pues la cosa fue diferente, muy diferente, Eso quería saber. aparte ya es historia, ya pasaron casi 20 años. La primera amenaza que hay en esas situaciones, no hace falta que a una persona le metas un golpe en la cabeza para mostrarme que tienes el poder. Con solo decir que no queremos un Ramallo más, que hacía poco que había pasado la masacre de Ramallo, eso me estaba indicando que iban a matar a las personas. O sea, hay una amenaza verbal explícita. Claro. Entonces, ya hay violencia. Y después, bueno, un montón de cosas que en sí no eran reales, porque ellos lo que estaban haciendo en el caso de ganando tiempo para escaparse como todos vieron en los medios, ¿no? Pero sí, mostraban un accionar que era temeroso, temerario, que iba a matar a todas las personas, y con la información que nosotros habíamos recaudado, y bueno, iba para eso la cosa, ¿no? Después cuando se cortan las comunicaciones, un indicador de que la cosa no funcionaba, o sea, se corta la comunicación, ya no hay más comunicación, se decide ingresar, que fue lo que pasó después. Claro, en el caso del robo al Banco Río, hay una situación y es que muchos de los autores del robo se convirtieron más que nada en personajes mediáticos, más que justamente en delincuentes. ¿Por qué se debió esto principalmente? Bien, convengamos que el cuentito de Robin Hood es para los libros, o sea, hay cierta parte no estoy diciendo que todos, pero una parte del periodismo le alimentó un poco esto para que queden como que los villanos que son, que no son. Fíjense un tema, ¿no? Ya que estamos hablando y vamos a tomarlo un poco así, no a la chacota, pero vamos a hacer un planteamiento interesante. Fíjense ustedes, ¿no? Vamos a hacer un viaje imaginario. El policía que sacaron del castillete, que habrán visto la película, que sacan el policía que estaba dentro del banco, que era el que cuidaba, que lo desarman y lo liberan en la puerta y lo liberan. Perfecto. Ese policía, ese día, cuando terminó el robo, nosotros ingresamos al banco y liberamos a las personas que estaban cautivas, declaró en sede judicial, 13 de enero. Bien. ¿Qué declara? Que la persona del guardapolvo blanco, hasta ese momento eran todos anónimos, eran figuras, el hombre de traje gris, el hombre de guardapolvo blanco. El hombre de guardapolvo blanco lo apuntó con una escopeta marca Browning, miren el grado de exactitud, ¿no? Browning 2000 con pistol grip significa, no es la culata que se ve siempre que se apoya aquí en el hombro, sino que tiene forma de pistola. Okay. Pistol grip, la escopeta recortada, ¿no? De madera el pistol grip y con una rajadura. Bien, declara eso. Al mes, cuando empiezan a hacerse los allanamientos y allanan la casa del hijo del hombre de guardapolvo blanco, encuentran una escopeta Browning 2000 con pistol grip de madera con una rajadura. O sea que no eran falsas. No eran de plástico. Muy bien. Un 10 para esa chica. Bien. El tema es el siguiente. Acá o el policía vio esa escopeta o viajó en el DeLorean de Marty McFly al futuro, vio el día del allanamiento y volvió y contó eso. O sea, es imposible, ¿entienden? Es una cuestión
científica que no... Y nadie me lo puede explicar eso. Claro. ¿Y pero entonces qué crees? ¿Que se Eh, los encubrió de alguna manera? no, a ver, hay que remontarse un poco a la historia de la Argentina de ese momento, los bancos eran los villanos, esto eran unos tipos que no habían lastimado a nadie físicamente, porque psicológicamente estuvieron mal, mucha gente estuvo mal. De hecho, yo a través de los años, ahora ya retirado, muchos se acercaron, las redes sociales se hace eso, ¿no? He hablado con gente que fue víctima no solamente de ese hecho, de otros hechos, y no quedan secuelas. Entonces, ¿qué pasa? No hace falta que te golpeen pero ya el hecho de que te aten, te amordacen y te amenacen con que te van a matar, ya está, ya queda una secuela. Entonces, creo que muchos colaboraron a que estos tipos que habían hecho un robo sin lastimar a nadie, se habían escapado de la policía, que sabemos que no tenemos buena prensa, entonces los subieron un poquito arriba del pedestal y ya a esta altura, después de tantos años y escuché tantas sandeces, ya si los escuchás hablar son amigos, tomaban el té con Gandhi y a la noche cenaban con la Madre Teresa de Calcuta, o sea, esos son fenómenos. ¿Qué te pasó cuando viste la peli? No, a ver, yo colaboré en la parte técnica de la película, así que la vi en pedazos, o sea, la vi ahí en vivo y en directo. Después lo que me pasó fue el final de la película, porque yo, como no soy del medio, no, me habían invitado al final o sea, el día del estreno, y la verdad yo no soy del palo. Y decidí verlo como cualquier vecino del barrio, en el cine de acá de Necochea. ¿Y qué pasó? O sea, veo la película por primera vez entera, íntegra. Me emociono porque al final hacen un poquito un review de quién es cada uno de los protagonistas en la vida real y aparece Miguel Sileo muy joven de esa época y hablan quién era y que me había retirado. O sea, eso no sabía que iba a pasar. Me hicieron un mini homenaje. Y cuando ya se termina la función, que era el día del estreno, sala completa, alguien de la platea me conoce y dicen, bueno, la persona que está allá de gorrita es el negociador real de la película de Rencina. Bueno, la gente empezó a aplaudir y eso fue muy emotivo. Sí, Me pasó lindo. eso. Hermoso. Y es de ciencia ficción, ¿por qué? Porque sabemos que nosotros los policías no estamos tan bien arriba en la pirámide de popularidad, pero ese día me sentí un poco agradecido de haber estado en ese momento, en ese lugar, en la historia. Y Así que bueno, me pasó eso, un lindo recuerdo. esa Bien. falta de popularidad se puede ver en un momento que se hablaba de una generación de policías de allá de los 90 que se llamaba la maldita policía. Esa mala Mira, yo prensa. entré a la policía en el año 1986, o sea que fui previo a toda esa historieta de la maldita policía. Era otro mundo, otra Argentina, y había que estar en el momento y en el lugar. Yo creo, y no me quiero meter en cuestiones políticas ni mucho menos porque no es mi estilo y no estoy para eso, pero yo creo que hoy por hoy algunos de esos policías, que eran policías muy duros, yo conocí gente muy, no dura en el aspecto de que eran gente mala, sino gente muy dura, reacia, gente con otro tipo de carácter. eh, yo creo que hoy en día como está los índices delictivos y todo, algún reflejo de esas personas tendría que haber. Hoy la cosa es diferente, va por otro camino, el mundo es otro, Mm. hay otras alternativas, pero bueno, yo creo que a veces es como que está desmedrada la cosa y que se va por otro lado. Y yo soy un ciudadano más hoy en día, así que a mí me toca como la general de la ley y veo esa notoria falta de seguridad. Pero bueno, y maldita policía fue un tilde que le pusieron en un momento determinado por algunos que eran malos policías. Claro. Miguel, una pregunta. ¿El robo del siglo fue para vos el caso más difícil que te tocó enfrentar o hubo otros No, fue el más más conocido. conocidos? Calculen que yo tengo más de 60 situaciones y en todas siempre hubo riesgo de vidas en el medio. Tuve situaciones muy, muy complejas donde, bueno, gente muy mala que había agarrado de rehenes a su propia familia. Se me viene a la cabeza a tu pregunta brevemente, porque quizás el tiempo no nos ayuda, pero un caso que me pasó en La Matanza de un sujeto que tomó de rehén a su propia hija de 2 años y le tenía la pistola apuntada a la cabeza, lista para disparar. Eso fue terrible, ¿no? O Claro. sea, eso es una de las cosas que me acuerdo así cuando hablo y surge algo así
No fue la única, tuve muchas más. Y hay que Pero mantener la esa me calma acuerdo. ahí. Claro. ¿Cómo se negocia ahí? Porque aparte, negociando, me imagino que por momentos, la palabra lo dice, vos tenés que ceder algo también. Sí, acá en ese caso puntual, lo que estamos tratando de lograr es que la persona se calme, porque está alterada, estaba bajo el influjo de algunas drogas Mm. euforiciantes, o sea, cocaína, y estaba muy, muy violento. De hecho, le había disparado a alguien del Poder Judicial, momentos antes que yo arribe al lugar. Entonces estaba muy violento y tenemos realmente miedo de que haga una masacre. Entonces, en ese punto de la negociación, en esa circunstancia y con esta persona, lo que traté de primero es que se calme. Y entonces le ofrecí comida para los chicos. Me acuerdo que tenía a los hijos y sobrinos. Tenía una banda de pibes secuestrados y a la concubina. Por suerte, con el tiempo y un montón de cuestiones más, se entregó. Así que salió bien ¿Y también. hay como pasos a seguir o cada caso es particular? No sé, me imagino Entiendo. que en este caso vos contás que le ofreciste esto, pero ¿ya está planificado? Bueno, si tiene hijos, como algunas similitudes que te lleven a decir, bueno, le ofrezco la comida para los hijos, o eso vas viendo cada caso, lo manejas diferente. Mira, cada procedimiento policial, no solamente de situaciones con rehenes, cada procedimiento policial es único. O sea, porque está con personas en el medio, son como las huellas dactiloscópicas, son únicas. Hay similitudes, o sea, vos hay cosas que son similares que vos las podés tomar como patrones, pero la cabeza es única. O sea, vos esa situación con esa persona no se repite nunca más. Podés tomar algunas cuestiones que pueden ser útiles para el día de mañana para estudio, pero es única. Y ahí va, bueno, el profesionalismo tuyo y la forma de hablar, He cometido errores como todo el mundo, obviamente, lo supe superar en el momento, lo supe irme por otro lado, lo aprendí porque esta es en todas las situaciones donde hay personas en el medio y hay nervios y hay armas, Mm. es muy complejo. Sí. Una Claro. palabra se puede terminar en un desastre. ¿Y hay medidas de seguridad para ustedes los negociadores? Dado que ustedes están en constante peligro al momento que van a negociar. Sí, a ver, convengamos que, qué buena pregunta. Convengamos que uno tampoco, si bien era miembro de las fuerzas especiales, no era Superman, o sea, las balas me podían entrar como cualquier otro, ¿no? Mm. Claro. Hay instancias donde uno va ganando la confianza, o sea, yo llegué desde muy lejos con un megáfono, le avisaba que estaba por acercarme, que me iba a ir detrás de cualquier lugar, un auto, o sea, un lugar donde me podía proteger, o sea, nunca me regalaba. A eso, o sea, nunca negocié regalado, digamos, ¿no? O sea, Ah, siempre Claro. busqué interponer algo en el medio para que no me lastimen, obviamente. ¿Y hubo casos que hayas negociado mano a mano con, bueno, con quien esté del otro lado, pero por teléfono en vez de con un megáfono o desde lejos? Bueno, a diferencia, muy buena tu pregunta, ¿eh? A diferencia de lo que cree la gente, acá en Hispanoamérica, ¿no? O sea, se negocia casi todo mano a mano, face to face, cara a cara. No como pasa en las películas de Estados Claro, en Unidos, las que ves que viene películas el es muy común. negociador, que habla de un megáfono o habla de un teléfono, llama teléfono de rescate en una casa rodante tomando café. Eso acá no pasa. Y por una cuestión de costumbres. A ver, vamos a ubicarnos en dos tipos de sociedades totalmente diferentes. La anglosajona americana, que es una sociedad disgregada, y nosotros los hispanoparlantes, que somos más sanguíneos, tenemos que estar cerca, vernos, Sí, tocarnos, ¿no? En algunos casos, no voy a tocar con un captor, ¿no? Pero digo, en la forma de Sí. ser nuestra, más cercanos. Entonces, me tocó, sí, negociar por teléfono, pero fueron las menos, fueron 3 o 4 en 60, así que es nada. Siempre fueron cara a cara, mano a mano, a 1 metro a veces de la persona. ok. Pero nuevamente, llegar al metro, hubo algo previo que permitió eso, ¿no? O sea, no es que uno de entrada llega y dice, no es mágico. ¿Qué haces, loco? Soy Miguel, y se entrega. No, eso no pasó nunca. Obvio. ¿Y en algún momento debiste acercarte lo suficiente al delincuente o quien sea que estuvieras negociando para arrebatar el arma o tener que ser violento dado que esta persona no se Sí. controlaba de ninguna forma y no había forma de... No es conveniente, no es muy Ok, saludable. Yo hasta el año pasado daba clases en Hawái, en una diplomatura que yo era director,
Y le decía a mis alumnos que lo que yo hacía era una locura. Lo veo ahora a la distancia, que ya parezco el abuelito de Heidi, inofensivo. Pero sí, pero claro, que había en el medio. Yo era miembro de las fuerzas especiales, o sea, yo sabía que mi equipo de tácticos estaban al lado mío y que iban a estar para protegerme. Eh, He hecho alguna que otra locura. Por suerte salieron bien, nadie se ha lastimado. Pero sí he desarmado a más de uno cuando tuve la oportunidad. Te iba a preguntar justo que si tuvieras que elegir una enseñanza o consejos para los policías jóvenes, ¿cuál sería? O en este curso que da en la diplomatura que dabas. Que estudien de verdad, que no logren un papelito, un cartón por otros medios. Que estudien, que se preparen, que entrenen, que eso es ser buen policía. O sea, en algún momento en esta, y no solamente en la policía, pero puntualmente en lo que es ser profesional en algo, uno estudia toda la vida pensando de que en esa caja de herramientas que tiene, nunca va a usar el martillo, porque siempre, todos los días, esa cotidianidad de usar el destornillador, porque son siempre tornillos, va a ser siempre su único útil. Y un día se encontró con un clavo y el destornillador no está. Está el martillo para eso. Entonces, si vos no aprendiste a usar el martillo previamente, ese día va a ser difícil. Claro. Así que lo importante es acá es estudiar y capacitarse. Preparado para todo, entonces. Claramente. Siempre. ¿Te volviste a cruzar con alguno de los del robo del siglo? O bueno, con Vitete, con alguien que haya participado? No, en el juicio, cuando los sentenciaron. Un juicio oral, tuve que ir. Ahí me los crucé, pero no. No, ¿para qué? Bueno, mil gracias, Miguel, por habernos acompañado hoy. Un gusto, muchas gracias a ustedes, éxitos en sus carreras y bueno, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos las personas que Gracias. están Abrazo. escuchando. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Bueno, increíble nota. Entonces pasaba el mayor Miguel Sileo, que fue el negociador del robo del siglo, con un montón de otros títulos también que nos comentó, de las fuerzas especiales. Muy buena nota, Bauti, muchas gracias. No, a ustedes, chicos.